Fue la primera vez que se utilizaban columnas de verdad como soporte de estructura desde los días de la antigua Roma. De la mente turbulenta de Brunelleschi había surgido una visión de simplicidad clásica. Provocaría una revolución de la arquitectura en toda Europa. Innovación y ambición iban de la mano. Para los Medici, solo era el principio. Brunelleschi era el arquitecto de la casa. Estaban muy unidos. Había una clara concordancia entre lo que Cosimo quería y lo que Brunelleschi podía darle, y se trataba básicamente de recrear una gran ciudad clásica del estilo de Roma. La familia Medici hacía lo mismo que todas las familias dirigentes. Intentar conseguir poder mediante acuerdos públicos y privados y luego promover su imagen en el resto del mundo, a través del arte y la literatura, y haciendo que se escribiera sobre ellos. Eran mecenas de cosas que sirvieran a sus propósitos. Con el respaldo de los Medici, Brunelleschi puso la vista en el problema de la cúpula, el mayor reto de Florencia. Brunelleschi se puso manos a la obra. Cosimo le apoyaría públicamente. Las autoridades eclesiásticas estaban desesperadas y ofrecían una jugosa recompensa en metálico por una solución. El modelo de Brunelleschi mostraba la cúpula sin armazón más grande de la cristiandad. Pero temía que le robasen las ideas. Escribió sus cálculos codificados y se negó a explicar los detalles de su proyecto. Las autoridades catedralicias pidieron algún tipo de muestra antes de conceder el proyecto. Brunelleschi les retó a sujetar un huevo de pie. Cuando se rindieron, Brunelleschi cascó el huevo por un extremo y lo dejó de pie. Los hombres se quejaron de que aquella solución era demasiado obvia. Brunelleschi protestó. Claro que lo era. Al igual que la solución a la cúpula si les mostraba su proyecto. Las autoridades cedieron al testarudo arquitecto. El encargo de la cúpula era suyo. Pero lo que intentaría ahora Brunelleschi no tenía precedentes y era muy peligroso. Tendría que reescribir las normas de la arquitectura occidental y no había garantías de éxito. Para inspirarse, Brunelleschi acudió a la mayor civilización del mundo antiguo. Y en el despertar de Brunelleschi estuvo Cosimo, el banquero papal, ansioso por ver las cosas con sus propios ojos. En la antigua Roma, los hombres habían construido maravillas arquitectónicas. Edificios como el Panteón, la Casa de los Dioses, la cúpula sin armazón más grande del mundo. Uno de los edificios más fascinantes de la antigua Roma era sin duda el Panteón. Durante mucho tiempo, fue uno de los edificios más fascinantes en la imaginación colectiva del mundo occidental. Era algo que había que absorber, que asimilar con el fin de adecuar las técnicas de construcción, pero también el sentimiento que expresaba la cúpula. Brunelleschi halló valiosas pistas en el diseño del Panteón. Quería descubrir no solo sus proporciones, sino también los pormenores de cómo se había construido.
Lo que sorprendía en especial a los contemporáneos era el tamaño de la cúpula y el hecho de ser una de las pocas cúpulas completas que había sobrevivido desde los tiempos antiguos. Los arquitectos de la antigua Roma habían apuntalado el Panteón con madera y vertido su cúpula de hormigón desde arriba. Pero no había madera suficiente en toda la Toscana para construir un andamiaje en el interior de la Catedral de Florencia. La cúpula de Brunelleschi tendría que sostenerse por sí misma durante el proceso de construcción. Hasta la receta del hormigón se había perdido desde la caída de Roma. Pero gracias a un estudio intensivo, el Panteón dio pistas a Brunelleschi. Le inspiró su inteligente piel doble, y Brunelleschi utilizó la idea del potente círculo del Panteón, colocando una cúpula interior dentro del tambor octogonal de la catedral. Unos anillos de piedra arenisca sujetarían la estructura como si fuera un barril. Era una idea ingeniosa y totalmente original. En la práctica, sin embargo, Brunelleschi entraba en territorio inexplorado. Cuando Cosimo volvió a Florencia, ya habían empezado a trabajar en la cúpula. Se oían los martillos. Los trabajadores estaban en la calle, convocados por las campanas que les sacaban de la cama. La escena era de una actividad caótica, parecida a la de Nueva York en los años 20, cuando empezaron a construirse los primeros rascacielos. Brunelleschi nunca había construido aplicando sus propias ideas. Los trabajadores almorzaban en lo alto de la cúpula, porque si bajaban a mitad del día a comer, cuando quisieran llegar arriba de nuevo estarían agotados por los 350 o 400 peldaños que tenían que subir. Pero también les daba vino, porque era lo que se bebía en Florencia. Era mucho más seguro que el agua. Sin embargo, se aseguraba de aguar el vino. Añadía una tercera parte de agua en la bebida que se daba a las embarazadas en la época. Pero cuando empezaba a levantarse la cúpula de Brunelleschi, la salud del padre de Cosimo empezó a fallar. Giovanni de Medici conocía los peligros que acechaban en las calles de Florencia. Aunque era rico, se había esforzado por mantener un aura de modestia. Un hombre que iba en mula no incitaba al asalto. Giovanni le dio a su hijo un consejo. Procura no ir al palacio de gobierno. Espera a que te llamen. Haz lo que te pidan y nunca muestres orgullo. Mantente alejado de la atención pública. En 1429, Giovanni de Medici murió. La ciudad de Florencia lloró a un mecenas modesto. Pero Cosimo de Medici había perdido a su guía y mentor. La costumbre local dictaba que el cadáver de Giovanni pasase a través de la pared de su casa. La pared quedaba sellada tras él. Giovanni fue enterrado en la iglesia de San Lorenzo, reconstruida por Brunelleschi siguiendo líneas clásicas. Ahora era un templo espléndido en honor de los Medici.
La muerte de Giovanni ensombreció el futuro de la familia. Cosimo tendría que asumir el papel de su padre. Pero, ¿cómo continuar con el legado de su padre sin estar en el candelero? Los rivales de Cosimo, la familia Albizzi, habían gobernado Florencia durante generaciones. Desconfiaban de cualquier desafío a su poder. Si los Medici y sus seguidores tenían más autoridad, los Albizzi y los suyos tendrían menos autoridad. Ambos grupos no podían ganar. Uno tenía que irse. Una lucha entre familias rivales no solo pondría en peligro el futuro de la dinastía Medici. Además, amenazaría con arrastrar a Florencia de vuelta al mundo de la Edad Media. Mientras tanto, Brunelleschi también intentaba escapar a las limitaciones de su edad. Brunelleschi no solo era arquitecto, era también ingeniero. Tuvo que resolver problemas logísticos enormes durante la construcción de la cúpula. El mayor de todos fue cómo subir vigas de piedra que pesaban casi 8.000 kilos a 76 metros de altura. Lo que ideó no tenía precedentes en la historia de la ingeniería. Los bueyes tenían mucha fuerza, mucha resistencia, pero eran incapaces de andar marcha atrás más de unos pasos. Lo que ideó Brunelleschi fue una forma de invertir un mecanismo. Así podía levantar una carga a muchos metros sobre el suelo y volver a bajar el gancho. Y los bueyes caminaban en el sentido de las agujas del reloj, o al contrario, según quisiera. Pero nadie garantizaba que el intrincado diseño de Brunelleschi funcionase. La ciudad de Florencia estaba nerviosa. Y nadie más que Cosimo, cuyo mecenazgo de Brunelleschi era bien conocido. Nada complacería más a los enemigos de Cosimo que ver fracasar a Brunelleschi. Al aumentar la riqueza y el poder de Cosimo, también lo hizo el rencor de la familia gobernante, los Albizzi. El gobierno de Florencia se les iba de las manos. Consciente del peligro, Cosimo transfirió grandes sumas de dinero fuera de la ciudad y puso a salvo a su familia. Florencia siempre se construyó alrededor de familias extensas y poderosas que gobernaban la ciudad. Para los Albizzi, que los Medici se pusieran por delante de ellos en ese sentido, suponía un golpe tremendo. Por tanto, estamos en un momento crucial donde las luchas internas se ponen muy feas. En momentos de lucha política intensa, como ocurría en Florencia entre 1420 y 1430, todo estaba permitido. Sobornabas, matabas, intimidabas, para ganar amigos y personas con influencias. El 7 de septiembre de 1433, Cosimo fue llamado al Palacio de Gobierno.